Vía Pública. 11 de la noche en punto y como siempre es un gusto saludarlos a través de la pantalla de Canal 24 Horas con un nuevo Vía Pública en esta mitad de la semana. Día miércoles, va avanzando rápidamente este mes que va a estar marcado probablemente por los temas de seguridad ahí en el Parlamento. Pero hoy hubo un incidente, algo que fue muy comentado a nivel político. El viceministro del Interior y también de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió a la polémica generada luego de afirmar anoche que no sabía sobre el ingreso de un requerimiento del Gobierno al Tribunal Constitucional que está derivado del proyecto de reconstrucción, la llamada mega reforma económica. Atribuyó este incidente debido a las múltiples actividades que desarrolla en paralelo el Ejecutivo. Al ser consultado por eventuales cambios en la coordinación del comité político, respondió que solo le reiteraría a los demás ministros, a sus colegas, cuál es su número de teléfono. Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció alguna dificultad de la comunicación interna en el Ejecutivo. Esta situación llegó también hasta el Congreso, donde se generaron diversas reacciones en parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Algunos negaron que exista descoordinación, pero otros calificaron esto como un error político. En la oposición hubo cuestionamientos al secretario de Estado por no saber lo que pasa al interior del Ejecutivo, siendo él el jefe del gabinete y el colaborador más estrecho del presidente José Antonio Kast. Una semana muy política que se vive en La Moneda y también en el Congreso. Probablemente a fines de esta semana o comienzos de la próxima ya vamos a conocer el detalle de las normas de seguridad, del megaproyecto de seguridad que anticipa el gobierno. Queremos hablar sobre eso y también sobre otros temas políticos con Paulina Bodanovich, senadora, presidenta además del Partido Socialista. Qué gusto saludarla, senadora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Bueno, quiero partir preguntándole por lo que pasó con el ministro Claudio Alvarado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esto es un error de coordinación política? ¿Son cosas que pasan? Cuando se es ministro, ¿hay muchos frentes y flancos abiertos? A ver, creo que el tema de fondo es más importante que el de forma, porque una cosa es que el ministro no haya sabido, pero que él toma la decisión política de recurrir al Tribunal Constitucional para que finalmente se objete la constitucionalidad de esta norma que lo que buscaba era impedir cortes de servicios básicos durante las emergencias. Yo creo que ahí está el problema principal. Evidentemente el jefe del gabinete, que es el ministro del Interior, no solo deberá estar enterado, sino haber sido partícipe de esa decisión. Y yo creo que ahí está la complejidad, que producto de esto no es un tema de teléfonos más, de llamados, de que alguien se olvidó, sino quiénes están tomando las decisiones políticas al interior del gobierno. Uno pensaría que evidentemente el ministro del Interior es parte de quienes deciden aquello, porque a mí me parece de harta gravedad, porque finalmente también va a ser él el que va a tener que poner la cara por esta decisión, que a mí me parece que además el fundamento jurídico carece de todo sustento, porque fíjese que una ley miscelánea, donde nosotros también estudiamos la posibilidad de recurrir frente a aquello por el tema de las ideas matrices, desechamos ese punto desde la oposición y es hoy día el gobierno el que alega que esta idea no tiene que ver con las ideas matrices, en circunstancias que todos sabemos que esta ley es un picadillo, tiene la ley Tutti Frutti o como distintos nombres que tuvo, finalmente tiene varias normas que pueden ser también, en ese caso, objetadas. Ya, pero esto es algo que se supera, fue un detalle, parte de la política, o da para pedir la renuncia al ministro del Interior como lo hizo su compañero partido, el diputado Daniel Manucheri. Mire, yo creo que aquí, como digo, hay un hecho grave que es que se tomen decisiones de un impacto para la ciudadanía que finalmente, digamos, no, el ministro del Interior no está en conocimiento. A mí me parece que es el presidente el que tiene que evaluar, evidentemente, aquello, pero me preocupa de que se tomen decisiones, porque esto ha sido algo objetado por el presidente del Partido Republicano, por el senador Esquella, que ha tenido pugnas con el segundo piso. Hay otros partidos que también han manifestado esto. Entonces esto ya tiene que ver más con un círculo de la toma de decisiones. No son disputas personales, sino que tiene que ver con cómo se toman decisiones de relevancia para la gente. A mí de verdad me preocupa que frente a un tema importante, porque estamos viendo cómo nuevamente en Atacama, en la cuarta región, otra vez estamos viendo frentes de mal tiempo.
Una norma de esta naturaleza, por supuesto que podría colaborar a que no añadamos a todos los problemas, además, cortes por falta de pago en un momento como el que están viviendo todas esas miles de familias. Senadora, vamos a otro tema, lo que se ha tomado estas últimas semanas, la última semana en realidad desde la cadena nacional que fue el miércoles pasado o el martes pasado del presidente José Antonio Kast. Ha habido una serie de hitos donde de a poco se ha ido presentando cuáles son los ejes de esta normativa en seguridad. Todavía no conocemos el detalle porque no está el proyecto, pero ¿cómo ha visto usted el despliegue del gobierno en esta materia? ¿Ha logrado olvidar o obnubilar lo que fue la ardua discusión del proyecto económico? Mire, esto es una reforma gota a gota. Se va enterando uno por la prensa. La verdad es que estuvimos con el ministro Alvarado desde la oposición hace unas semanas atrás pidiéndole precisamente que no fuera este el proceder. Esto no ocurre solo respecto de la oposición, quiero decirle, porque yo he estado hablando con parlamentarios oficialistas que tampoco conocen el texto final de lo que se va a presentar, y lo más insólito que el día lunes nos invitaron a la firma de un proyecto de reforma constitucional, que el presidente hizo un acto. Yo no asistí, pero evidentemente hubo quienes sí lo hicieron. Hizo un acto, hay fotos de una actividad donde se firma un proyecto de reforma constitucional que no existe. Entonces, ¿qué es lo que firmó el presidente? ¿Una hoja en blanco? ¿O lo está redactando el segundo piso? ¿O al ministro Alvarado alguien le tiene que llamar por teléfono? Mire, la verdad es que si esto hubiera ocurrido en un gobierno nuestro, por Dios, ¿cómo estaría gritando la oposición? Entonces, yo creo que es una falta de respeto con la ciudadanía que tengamos que estar leyendo el diario día a día para ir enterándonos del tema más importante para la gente después de la cesantía. El tema más importante hoy día para toda la gente es que está sin trabajo. Pero el segundo tema relevante son las medidas de seguridad. ¿Y de qué nos estamos enterando? Por el diario. Lamentable. Senadora, ¿y con qué actitud se presenta el Partido Socialista también y el socialismo democrático a este debate que está por comenzar? Terminamos ya con el debate económico, que fue bastante férreo, duro. El gobierno casi todas las propuestas, por lo menos las que tienen que ver con el corazón de las reformas, las ganó por un solo voto en el Senado, en la Cámara Alta. ¿Eso se va a repetir con las materias de seguridad o el Partido Socialista tiene otra mirada sobre estos temas, con la disposición de llegar a acuerdo? Mire, nosotros nos presentamos con la misma convicción que hemos tenido siempre respecto del tema de la seguridad, que es un derecho fundamental para las personas, que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para estar en combate del narcotráfico, del crimen organizado, todos los esfuerzos y desde todos los poderes del Estado. Aquí no basta con más leyes. De hecho, durante nuestro gobierno se dictaron 76 leyes y eso ha hecho que disminuyan las tasas de homicidio, que haya más recursos para las policías, que tengamos unas mejores herramientas para combatir el crimen y el terrorismo, porque tenemos una nueva ley antiterrorista de la cual, entre otras, fui yo autora. Por lo tanto, todos tenemos que estar en esa disposición, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los poderes del Estado en general. El contenido de los proyectos, por supuesto, habrá que analizarlo en su mérito, si son o no conformes a nuestra Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico, a la tradición legal de nuestro país, y por supuesto acautelar también la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, porque no puede tampoco por esta vía pretender hacerse un cambio copernicano, como aparentemente algunos insinúan. Ahora estamos todos sobre la base de la especulación, Davor, porque la verdad es que no conocemos más lo que ha sido trascendido. Insisto, me parece que no es la forma. Ya, pero a la hora de votar y de ponderar también, ¿van a tener la misma mirada que el Partido Comunista, que el Frente Amplio, o el PS va a ser algo distinto? Porque en la reforma pasada, en prácticamente el corazón de la reforma, se votó de la misma manera desde el Partido Comunista al PPD. Yo sé que la línea editorial siempre es tratar de instalar aquello de que vamos a estar todos en contra de este gobierno, en fin. Quiero reiterar, el Partido Socialista ha tenido una conducta siempre en relación a los proyectos de seguridad, los vamos a estudiar. Yo no puedo decir cómo va a votar el Partido Comunista o el Frente Amplio, porque no podría decir tampoco cómo va a votar el Partido Socialista, por una sencilla razón, no sabemos qué vamos a votar. Entonces, mientras toda esta discusión ocurre, quiero decirle que hay dictámenes de la Dirección del Trabajo que están prohibiendo que se negocie colectivamente, restringiendo lo que es un derecho legal. Están normas del Servicio de Impuestos Internos que están dando perdonazos tributarios a las grandes empresas. Entonces, mientras nosotros
nos distraen con discusiones inexistentes. Y digo inexistentes porque los documentos que fundan esta discusión son inexistentes y desconocidos hasta ahora. Administrativamente se están haciendo bastantes cambios, así que nosotros desde el Partido Socialista también vamos a montar un observatorio de la administración de todos estos cambios que se están haciendo vía administrativa, porque a mí me parece que ahí también hay un espacio de defensa de los derechos laborales, de los derechos de las personas, de la igualdad ante la ley, que también hay que resguardar, porque hasta ahora está pasando todo eso bajo la alfombra, en circunstancias que son derechos también importantes. Ya, senadora, pero en estos temas de seguridad que va a haber que votar, ¿usted va a dar libertad de acción en su partido? Ayer se votó una ley bastante importante que fue la posibilidad de la legítima defensa de un carabinero que está de Franco. Hubo votos del Partido Socialista que concurrieron con ese proyecto, que lo aprobaron, pero hubo parlamentarios del Partido Socialista, al menos 3 que votaron en contra. ¿Eso se va a repetir en los proyectos de la mega reforma de seguridad o no? Mire, quiero decirle que en nuestra legislación en Chile no existe la orden de partido. Pero el orden del partido sí, y usted es la que dirige el partido, ¿no? No, no existe la orden de partido, en la legislación no existe. Por lo tanto, lo que se hace es una discusión democrática al interior de los partidos políticos donde se toman determinaciones y los parlamentarios a partir de aquello votan. Sí quiero decirle que nosotros como partido, y esta es una discusión, tenemos un grupo formado para poder analizar estos proyectos con una visión técnica, pero también desde lo que significa la realidad de la gente. Por lo tanto, vamos a estar siempre del lado que corresponda, que es en la defensa de los derechos de las personas, porque el principal derecho que tienen todas las personas es a vivir con seguridad en sus barrios. Así que no tenga cuidado, que nosotros no vamos a tener ninguna duda en apoyar aquellos proyectos de ley y aquellas normas que sean favorables para la ciudadanía. No quiere decir eso que podamos hoy día comprometer el voto acerca de proyectos de ley que no existen. Ya, o sea, no hubo ninguna reprimenda a los parlamentarios socialistas que ayer votaron en contra de este proyecto de la legítima defensa privilegiada cuando el carabinero está de Franco. Esto es un partido político, no es un... pero hay compañeros de militancia, hay miradas comunes, hay cosas tácitas que están al interior de una organización. Como le repito, no existe la orden de partidos, es algo que incluso en las últimas reformas políticas se analizó y fue desechado. Así que si hubiera orden de partido, podríamos conversar en otros términos. ¿Como oposición les cuesta más votar en contra de estos proyectos en materia de seguridad, siendo la primera prioridad de los chilenos? Parece que no me están escuchando los que le hablan por la muela, porque he dicho 3 veces que 3 veces he repetido que el Partido Socialista tiene una conducta consistente en todos los proyectos de ley presentados por el gobierno del presidente Boric. Votamos a favor. Soy autora de la ley antiterrorista. Creo que la conducta de los miembros de nuestra comisión, tanto el diputado Leiva como el diputado Castro, que integran hoy día las comisiones de seguridad, yo que integro Constitución, es consistente con la preocupación de los chilenos y chilenas de tener más seguridad en los barrios. Han sido nuestros alcaldes, los socialistas, los que han pedido intervención de las Fuerzas Armadas en ciertos sectores o barrios. Por lo tanto, seguir instalando que vamos a estar en contra de algo que, le repito, por tercera vez, no existe. Porque los proyectos de ley existen cuando se ingresan al Congreso y son públicos y conocidos por la ciudadanía y también por los parlamentarios. Eso hasta esta hora, siendo casi las 12 de la noche, no existe. Así que yo espero mañana, que voy a tener la oportunidad de estar también en la cárcel de La Laguna de Talca, que se inaugura mañana temprano. Voy a estar con el ministro del Interior, va a estar el ministro de Justicia. Espero a lo mejor que ahí puedan acceder a tener una reunión con todos los parlamentarios e informarnos adecuadamente y no que tengamos que seguir viendo las noticias. Ya, pero ¿siente que esto va a ser distinto con la conducción del ministro Martín Arrau, como fue la tramitación de la otra reforma con el ministro Quirós a la cabeza? ¿Siente que hay un ambiente distinto, personalidades distintas también para llevar estos temas ambos muy importantes? No he visto nada distinto porque, como le digo, no conocemos los proyectos de ley, así que ojalá podamos discutirlos con el adecuado cuidado. Hay proyectos dentro de los que están anunciados en esta agenda que la mitad de los proyectos ya está presentado y está en curso, así que la verdad es que no hay novedad sobre eso, y hay otros que habrá que esperar conocerlos y estudiarlos. Por ejemplo, el proyecto de flagrancia, nosotros lo estamos estudiando hace largo rato, los temas de responsabilidad penal adolescente y otros, y ahí también hemos tenido una conducta bastante apegada a lo que significa entender el fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado como existe, pero también aquí algo que se ha visto en estos anuncios, es que se centran mayoritariamente en el orden público, hay poca medida preventiva, ninguna,
Tampoco hay ningún tema que trate acerca de las cárceles, de la realidad carcelaria, de más cárceles, que era un compromiso del gobierno. Por lo tanto, hay hartos temas que a mi juicio hacen pensar rápidamente en una agenda 2.0, porque estimo que es absolutamente insuficiente lo que se ha propuesto por el gobierno. Ya, y en su mirada como senadora, pero también como abogada de largo ejercicio de la profesión, ¿cómo ve la idea de plantear la seguridad como un derecho, como un deber del Estado que se quiere colocar en el artículo 1 de la Constitución Política del país, que requiere un alto quórum además para ser aprobado? ¿Es necesario o eso ya está contenido entre los artículos de la Carta Fundamental? Yo he escuchado a destacados constitucionalistas y destacadas constitucionalistas como Marisol Peña, ex ministra del Tribunal Constitucional, que estiman que no es necesario. Pero antes de pronunciarme, yo quisiera tener el papelito, tener el documento y poder hablar en base a lo que es y no a supuestos ni a trascendidos, porque me parece peligroso hacer discusiones constitucionales, además con un gobierno que es mayoritariamente del Partido Republicano, partido que estuvo en contra de ambos procesos constituyentes, con el agravante que en el segundo proceso tenían la mayoría para haber hecho una buena constitución y se negaron a construir las 12 bases constitucionales que se construyeron desde la UDI del Partido Comunista. El Partido Republicano se restó de aquello porque estimaba que la Constitución no cambiaba la realidad. Entonces ahora que son gobierno, estiman que la Constitución sí puede ayudar. Como digo, yo no me cierro a ese análisis, pero lo vamos a hacer concienzudamente y de acuerdo a lo que es la doctrina del derecho constitucional chileno y comparado, porque las innovaciones, así como el invento que se introdujo en la mega reforma, de darle una indemnización a las empresas que no cumplen con la ley, que aquellas empresas que son castigadas por el Poder Judicial, finalmente el Estado les va a devolver la inversión. Eso es un invento, lo dijo el ministro Quiroga en la discusión de la ley en la Comisión de Medio Ambiente, que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que no es el momento de la innovación ni de la creatividad, sino más bien de ponerse las manos y arremangarse las mangas y que las fuerzas policiales tengan más recursos, que las fuerzas armadas tengan más recursos, Directemar, que es policía marítima, tenga los recursos suficientes en el caso de la Armada de Chile para poder fiscalizar y por lo tanto desde ese punto de vista nuestra preocupación también tiene que estar puesta en el presupuesto y yo como miembro de la Comisión de Hacienda también voy a estar muy preocupada de aquello. Creo que el Ministerio Público requiere ciertas reformas, requiere también recursos, requiere personal, por lo tanto no todo son leyes o subir las penas, sino que también tiene que ver con lo operativo, que creo que es lo fundamental. Y ojalá que también el gobierno se preocupe de seguirle la ruta al dinero y se preocupe de agilizar la comisión mixta y buscar una fórmula de que administrativamente se pueda acceder y terminar con el secreto bancario a ultranza como lo han defendido hasta ahora. Senadora, hubo muchas quejas de la oposición en la tramitación de la mega reforma económica, sobre todo porque se iba muy apurado, faltaba debate. Me acuerdo que lo conversamos con usted y también con otros parlamentarios. ¿Cree que va a pasar lo mismo, que puede pasar lo mismo en la discusión sobre seguridad, pensando en el plazo que puso el presidente Kast el otro día, que espera que antes de la Navidad esté aprobado esta batería de proyectos? Yo no puedo saber porque la verdad es que no sabemos por dónde van a entrar si van a entrar por la Cámara, van a entrar por el Senado. Sería difícil tener una carta GAN de los proyectos si no sabemos ni los proyectos ni por dónde van a ingresar. Sí, me parece que es importante que haya una discusión seria, sobre todo en materia constitucional, porque finalmente la Constitución es un límite al Estado, es un límite a los derechos o a las garantías de las personas y por lo tanto cuando uno pretende alterar esos derechos y alterar las garantías constitucionales, se está alterando el pacto democrático. Y a mí me parece que es fundamental que aquello lo revisemos con mucho cuidado y también que escuchemos a las y los expertos, como lo han señalado transversalmente, al menos los que yo he escuchado y las que yo he escuchado hasta ahora, que señalan que sería innecesaria la reforma que está planteando el gobierno por los diarios, y reitero por los diarios, porque hasta ahora no conocemos el texto. Senadora, dejemos los temas de seguridad porque quiero preguntarle también por los dichos del presidente Gabriel Boric, que anoche participó en el lanzamiento de un nuevo libro de Eugenio Tironi que escruta de alguna manera lo que fueron los 4 años del gobierno que ya terminó. Y el presidente Boric ahí hizo varios comentarios y también autocríticas, entre ellas que se había equivocado en la conformación inicial de su propio gabinete. ¿Usted comparte esa crítica de que fue un error la gente que se eligió como colaboradores el 11 de marzo del 2022? No, sí, lo señala el presidente y además yo creo que la autocrítica la hizo el día 6 de marzo, 5 de septiembre o 6 de septiembre, cuando cambia el gabinete. Por lo tanto, esa crítica evidentemente la hizo en su momento, tomó una acción política. Nosotros
como Partido Socialista nos integramos y el socialismo democrático con la ministra Toá de manera muy leal y poniendo, yo creo, las prioridades de la gente en primer orden. La seguridad, una de ellas, y también el presidente ayer señala, entiendo, que la gente no creía en nosotros en temas de seguridad. Yo creo que ahí el tema de los indultos fue un antes y un después, lo he dicho varias veces. Me parece que esa autocrítica es válida, pero también tiene que tener una consecuencia de presente y de futuro, y por lo tanto hoy día que estamos discutiendo temas de seguridad importantes para los chilenos y chilenas, creo que también es un llamado de atención para aquellos sectores del gobierno que siendo gobierno tampoco apoyaron esos proyectos y que hoy día somos oposición y por lo tanto también tendríamos que mirar cómo desde nuestro sector, desde la oposición, somos capaces de entender la realidad de los chilenos y chilenas en materia de seguridad y hacernos cargo de eso con toda la responsabilidad que involucra aquello. Usted decía la fecha, senadora, 6 de septiembre del año 2022, cuando fue este cambio de gabinete, cuando ingresó Carolina Toá y también otros colaboradores al gobierno. ¿Ella llegó a salvar los muebles o no? Se lo pregunto así directamente porque el presidente Boric decía ayer que discrepa con esa teoría que se repite mucho de que si no es por Carolina Toá, el gobierno se derrumba, que ella habría salvado los muebles. ¿Cómo toma usted esa frase? Mire, yo creo que evidentemente, y él mismo lo reconoció en su momento, cuando Carolina se va del gobierno, creo que hizo un reconocimiento a su labor. Creo que la presencia de Álvaro Elizalde, de la ministra Analía Uriarte en su momento en el gabinete, fueron colaboradores importantes. A mí no me gusta esta disputa tampoco de quiénes fueron más importantes, pero sin duda que haber partido el gobierno con una parte nada más de lo que era finalmente su base de apoyo, creo que como lo ha reconocido fue un error y por lo tanto corregir ese error también fue parte de la solución. Creo que hoy día el gobierno hace lo mismo, tiene su base republicano, critica públicamente y hay disputas con Chile Vamos, se les moteja de derechita cobarde y otras cosas, y finalmente probablemente en algún minuto también van a tener que hacer ese mea culpa porque no se puede gobernar solo con una porción estrecha del electorado o del apoyo de los partidos. Ya, pero algunos parlamentarios hoy día del socialismo democrático estaban un poquito molestos, decían que no se está reconociendo el rol real que tuvo el Partido Socialista en la conformación del gobierno. Sí, mire, yo creo que aquí cada uno toma las cosas como corresponden. Como presidenta del partido durante estos 4 años que fuimos gobierno con el presidente Boric, quiero decir que nosotros fuimos siempre leales, fuimos críticos cuando había que serlo en ciertos espacios, dimos nuestra opinión, no siempre fue considerada, pero también fuimos respetuosos de aquello que entendíamos que era finalmente la voluntad del presidente. Por ejemplo, en el tema de los indultos, yo misma fui bastante crítica. A mí no me gusta la institución del indulto como tal y tampoco me gustaron esos indultos en un momento en que también creo que fue una inflexión con la ciudadanía a partir del cual perdimos toda credibilidad, lo dijo después también la propia ministra Toá. Así es que creo que los análisis retrospectivos son buenos, pero sobre todo tienen que tener una mirada de futuro, de cómo nosotros somos capaces de interpretar los problemas de la gente hoy día, más que estar mirando por el retrovisor. Yo creo que tenemos que mirar lo que significa para miles de chilenos y chilenas estar cesantes, para las mujeres rurales que no tienen programa de mujer rural en mi región, en el Maule, y en otras. Esa es la situación, cómo subió la benzina y no tienen hoy día recursos para poder movilizarse adecuadamente, cómo impactó eso en las economías familiares, cómo está pegando todo el mal tiempo y los pocos fondos que se vislumbran para la reconstrucción, porque el ministro Quiroz ha dicho que todos esos fondos tendrán que estar en el presupuesto, pero no se ven con claridad. Entonces, ¿y cuál es la preparación que estamos teniendo para estos eventos climatológicos? Porque la verdad es que todos estos eventos se pueden prever y de hecho se prevén con mucha antelación, de manera tal que no solo el gobierno, el Senapred, sino que también las compañías privadas puedan tomar las precauciones adecuadas para que no haya cortes de luz de 23 horas, para que la gente pueda tener acceso digamos, a tomar las medidas adecuadas. Entonces, yo creo que esas son las problemáticas de la gente. Las presentaciones de libros, los análisis, tan buenos, son interesantes, pero creo que hoy día las urgencias de la ciudadanía están en otra parte y ahí está el Partido Socialista para estar buscando soluciones permanentemente a esos problemas de la gente. Ya, pero para la actual oposición, donde usted es una protagonista, pues presidenta de un partido importante,
¿Es positivo, es bueno que reaparezca el presidente Boric comentando la actualidad? Vimos ayer al ministro Grau criticando el tema de las utilidades de Codel, como hemos visto a la ministra Jara, la ministra Vallejo y otros que han aparecido en el debate. ¿Eso es correcto o de alguna manera obnubiliza a la gente que tiene que surgir al nuevo liderazgo en su partido y en otros? Mire, yo no creo que nadie a los 40 años se vaya a jubilar, ni el presidente, ni Camila Vallejo, ni nadie. Entonces, la verdad encuentro que es una crítica que no tiene nada de sustento. Bienvenidas todas las opiniones, dice usted. Ya. Evidentemente son políticos avesados, son personas, la política es una cosa que corre por la sangre, así es que la verdad es que lo contrario me parecería muy extraño, que estuvieran sentados en su casa sin querer aportar una visión al país con la experiencia que tienen, no solo de gobierno, sino de haber sido parlamentarios, de haber sido dirigentes estudiantiles. Por lo tanto, creo que eso es parte del debate democrático y, como le digo, lo contrario parecería absolutamente extraño y además también sería objeto de crítica, porque entonces la pregunta que usted me diría, ¿no le parece extraño que Camila Vallejo, habiendo sido ministra, no esté presente y que el presidente Boris no diga nada frente a esto? Entonces, mire, no vamos a dejar nunca contenta a la gente, lo importante es trabajar, es preocuparnos de los problemas, buscar soluciones y también construir dentro de la diversidad que representan nuestros partidos una visión unitaria, porque solo construyendo mayorías amplias logramos poder defender derechos conquistados durante muchos años, como los derechos laborales que otra vez hoy día están en cuestión, pero también podemos buscar cambios importantes para la ciudadanía. Así es que yo estoy muy conforme con que estén todos participando del debate y ojalá podamos tener ese debate también en acciones políticas concretas que vayan en ayuda de la gente. Oiga, y a propósito de las ex autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric, me imagino que vio la reaparición del exministro Luis Cordero, exministro de la Seguridad y de Justicia, hoy día alegando a favor de las salmoneras en esto que es un artículo impugnado en el Tribunal Constitucional. ¿Le parece correcto? ¿Hay molestia en el Frente Amplio con él? ¿Es un ejercicio legítimo de la profesión luego de dejar el gobierno o no? Mire, yo creo que en general no me gustan estos juzgamientos por la prensa respecto a una actividad lícita que es el ejercicio de la profesión de abogado. Si me gusta o no me gusta, eso me lo reservo, pero creo que el ministro Cordero tiene que ser juzgado por la labor que hizo como ministro. ¿Pero hay conflicto de interés? Como ministro de Seguridad, y hoy día él ejerce libremente la profesión. Recordemos que no quiso aceptar incluso eventualmente la posibilidad de ser miembro del Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, es una persona que hoy día ejerce libremente la profesión y será él el que tendrá que dar las explicaciones si es que corresponde. Ya, pero desde el punto de la imagen política del sector no los afecta. Como le reitero, hay molestia en el Frente Amplio. Escuchábamos a las dos candidatas a la presidencia que se disputa el fin de semana. Lo que pasa es que cuando hay elecciones, todo el mundo tiene que opinar de todo. Pero como las elecciones terminan este fin de semana, yo creo que ya el lunes va a haber otra posición. Ya. Senadora, lo último, porque se nos va a ir el tiempo. ¿Lo del 17 de septiembre está absolutamente cerrado o usted huele ahí en el Parlamento de que algo puede pasar de aquí a la próxima semana? ¿Qué es lo del 17? De septiembre, de que eventualmente lo den feriado. El ministro Quiroz dijo que no, el gobierno dice que no, pero están juntando firmas, hay presión de varios parlamentarios, casi todos de la oposición. No, mire, la verdad es que no he estado inmersa en ese debate, así que no podría pronunciarme en absoluto, porque la verdad es que no he tenido conocimiento mayor de aquello. Senadora Paulina Bodanovich, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Vía Pública. Cariños a la región del Maule, que es la que usted representa, por supuesto, ahí en el Parlamento. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Oiga, Davor, andan en Magallanes toda la Comisión de Seguridad. Sí. Del Senado, sí, se fueron hoy día. Vamos a ver qué sale de todo eso, pues. Con el senador Bianchi que los llevó para allá. A la cabeza. Que ahí van a salir cosas de Magallanes. Eso esperamos. Gracias, senadora, que le vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, que esté muy bien. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. 23 horas con 29 minutos. Les tengo un consejo para ustedes. Protéjanse de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta aquí en Canal 24 Horas. No se vaya. Once de la noche con 32 minutos, estamos de regreso con un consejo para ustedes. Ahora Kame ERP
tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada ahí en kame.cl. Y nosotros continuamos con buenas conversaciones porque este año 2026 hemos hablado muchísimo sobre inteligencia artificial, sobre los cambios que se vienen, muchos dilemas éticos, muchos adelantos, cómo aprovechar bien estas herramientas. En medio de toda esta discusión ha aparecido una herramienta de inteligencia artificial made in Chile, se llama Dutch AI y ha sido creada por la Universidad de Chile. Queremos conversar sobre este tema con Claudia López, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Claudia, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Davor. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿de qué se trata Dutch AI, la primera plataforma chilena de inteligencia artificial? Es una plataforma que permite entrenar modelos de inteligencia artificial, interactuar con modelos de inteligencia artificial generativa que están alojados en el computador de uno. Entonces puedes usar inteligencia artificial sin tener que entregar tus datos a la nube y gratis. Ya, pero ¿se parecen algo a ChatGPT o a Gemini, que son las que estamos más acostumbrados? ¿De a poquito nos hemos ido familiarizando? Hay una distinción bien importante entre ese tipo de inteligencia artificial y toda la gama de inteligencia artificial que uno puede utilizar. Entonces, lo que tú acabas de mencionar son interfaces conversacionales que nos permiten hablar con un tipo de inteligencia artificial que se llama generativa. Y uno puede hacer eso en Dutch AI. Sin embargo, solo puede hacerlo con modelos generativos chiquititos porque son aquellos que uno puede de verdad correr en el computador de uno. Uno no puede correr el modelo que está detrás de ChatGPT o de Claude porque eso es muy grande y necesitas mucha capacidad de procesamiento. Entonces, uno puede hacerlo, pero lo puede hacer con modelos mucho más chiquititos que uno puede correr en su propio computador o en su servidor. Pero también abre la posibilidad de entender que hay otro tipo de inteligencia artificial que usualmente se le llama predictiva, que nos permite hacer tareas más pequeñas, más delgadas, pero que son súper valiosas para las empresas o para la gente que hace análisis de datos, como por ejemplo predecir la demanda de un producto o tratar de recomendar un producto o clasificar algunos tipos de casos que son diferentes y que es otro tipo de inteligencia artificial que tiene muchos usos a nivel organizacional. Ya. Claudia, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta entrevista? ¿Cuánto tiempo ha pasado en el desarrollo, en la idea, en la maduración de esta tecnología de Dutch AI? Desde sus inicios, 5 años. 5 años ya. Es un proyecto académico, profundamente académico, que inició con memorias de estudiantes de la Universidad de Chile. De a poco se fueron uniendo estudiantes de otras universidades también hasta que logramos el financiamiento de la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que lo logramos el año pasado y ahora hace un año tenemos como un equipo más central de desarrollo y en estos días estamos haciendo el lanzamiento porque ya llevamos un año de desarrollo y nos queda otro año más con financiamiento para poder sacar nuevas funcionalidades. Ya, ¿y esta plataforma dónde va a tener mayor utilidad? ¿Quién la va a aprovechar de mejor manera? ¿En qué industria probablemente? Creemos que hay dos espacios bien grandes. Creemos que hay muchos usos que se pueden dar en pequeñas empresas, no específicamente a industrias particulares, pero empresas pequeñas que quizás no pueden pagar por usar inteligencia artificial en las grandes corporaciones o que tienen mucha preocupación por el cuidado de sus datos y que no están dispuestos a entregar esos datos a las corporaciones y que por lo tanto los quieren trabajar localmente. Y ese mismo tipo de preocupaciones a veces los tienen las instituciones públicas que tienen muchos datos, pero para poder sacar riqueza de esos datos necesitan también cuidar la privacidad de los datos de las personas y por lo tanto necesitan tener accesos seguros a modelos de inteligencia artificial. Ya, o sea, esto es como una suerte de intranet, para entenderlo bien, ¿o no? Es una suerte de aplicación que tú puedes usar o en tu computador o parecido a lo que tú dices, la intranet, o sea, en un servidor en el que tienen acceso solo personas que tú confías y que van a, como de alguna manera, resguardar la privacidad y la seguridad de esos datos. Ya, y el que sea chilena, ¿qué implica? ¿Se va a escalar en nuestro país? ¿Se le ven algún desarrollo, como tú decías, en organismos gubernamentales? ¿Qué significa que se haya hecho en Chile, en las aulas de Santiago, en una universidad? Yo creo que tiene varios valores ahí. Uno es que se puede hacer inteligencia artificial desde Chile, a pesar de que uno cree que solamente se hace desde afuera.
también que está pensada con valores que son necesarios de poner a la palestra a la hora de hablar de inteligencia artificial, que uno puede hacer inteligencia artificial sin necesariamente tener un costo para las organizaciones el poder utilizarlo. Y también tenemos la idea de que en algún momento vamos a poder construir con algunas empresas o con algunas instituciones públicas algunos desarrollos a medida quizás y que puedan construir sobre la base de esta plataforma que va a seguir siendo gratuita. Ya, ¿y cómo medimos el éxito de esto? Porque hoy día tenemos una buena idea que se convirtió en un proyecto y que luego se transforma ya en algo que llamamos plataforma, que tiene nombre, que se llama Dutch AI. Tú me contarás por qué se llama Dutch AI. Pero ¿cómo medimos que esto le va a ir bien, que le va a ir mal, que le va a ir más o menos? ¿Dónde ponderamos todo esto? Hay algunos indicadores de éxito bien claros para el software. Por ejemplo, cuando es software libre, como este tipo de software, uno cuenta las descargas. Ahí vamos en 20.000 descargas y eso es un buen número para empezar. Queremos subir mucho más que eso. También se tiene que medir en la adopción, en cuánta gente efectivamente lo está usando en sus organizaciones. Tenemos también la idea de que lo empiecen a usar las universidades para enseñar cómo hacer Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, en algún momento vamos a tener, ojalá, cursos que utilicen Dutch AI. Y eventualmente, porque es una plataforma de código abierto y eso significa que el código está disponible para cualquier persona y también cualquier persona que quiera escribir código y ayudarnos a construirlo lo va a poder hacer. Lo puede hacer desde hoy día y ya hay gente haciéndolo. En un momento, si es que eso crece, vamos a poder contar con el número de gente que ha contribuido código para construir esta plataforma más allá del equipo central que lo estamos construyendo desde ya. Ya, ¿y Dutch AI reemplaza algún puesto de trabajo o esta es una pega nueva? Yo creo que lo que hace es abrir el espacio de la gente que puede usar inteligencia artificial. Hoy día la inteligencia artificial está bien recluida a aquellas personas que pueden programar y que pueden correr un algoritmo de inteligencia artificial en sus propios datos, y eso es una barrera de entrada súper grande porque no todas las personas saben programar en Python, que es usualmente el lenguaje en el que se programan los modelos de inteligencia artificial, y entonces nosotros creemos que lo que va a hacer es abrir el espacio de personas que puede hacer este tipo de trabajo y de esa manera al menos cambiar la audiencia o la cantidad de personas que pueden hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Qué significa Dutch a todo esto que se me quedó en el tintero? Es el guión. El guión se llama Dutch. Ya, mire, sí. Soy neófito en estas materias. Este proyecto, esta plataforma chilena de inteligencia artificial, ¿se puede exportar o está hecha solamente para que funcione en nuestro país? No sé cómo se conjuga o cómo se mira esto con, me imagino, otros países que también están en la misma línea de inventar sus cosas propias. Ahí se puede usar en cualquier lugar, en cualquier espacio que uno quiera, puedes bajarlo en cualquier país. Está hecha desde ya porque tiene una idea de ser extensible. Está en español, está en portugués, está en inglés, está en alemán y está en chino. Y me falta algún lenguaje en este momento en el que no está todavía. Pero en realidad la plataforma como que se despliega y muestra una interfaz en distintos idiomas dependiendo de una configuración. Y nuestro sueño es que en algún momento haya adopción tanto en Chile como en Latinoamérica y ojalá más allá de eso. Ya, pero otros países están en la misma, otras universidades que son parte del circuito tecnológico están en el mismo desarrollo. Tenemos colaboradores de otros países, pero la plataforma es principalmente desarrollada desde acá y hay ideas parecidas que se articulan con este tipo de plataformas que hablan de Machine Learning abierto y que están tratando como de compartir los resultados de Machine Learning. Hay otras plataformas parecidas, pero que están usando otros métodos de inteligencia artificial, pero creemos que tenemos un nicho bien limpio todavía en que somos una de las pocas plataformas que hacen esto en estas condiciones, ¿no? Con tratamiento local de los datos gratis y con código abierto. Ya. ¿Y cómo ves a Chile para poder desarrollar este tipo de proyectos? ¿Un buen país? ¿Hay ayuda o hay solamente aplausos cuando las cosas se concretan? ¿Empuja el país con dinero, con ayuda, con el tiempo para que los científicos trabajen? Yo creo que es muy importante el apoyo del Estado al desarrollo de la tecnología y al desarrollo de todos los tipos de conocimiento. En Chile hay a estas alturas algún tipo de financiamiento y siempre es necesario que haya más. Y lo que uno siempre echa de menos en Chile es la inversión de los privados en la investigación.
Y ojalá que esta herramienta y otras herramientas y otros desarrollos de ciencia involucren y puedan enganchar más al capital privado para apuntalar también el capital del Estado a la hora de financiar el desarrollo de la ciencia. Ya, y eso desearían, Claudia, que eso sea ex ante y no ex post, ¿no? Porque hay universidades que desarrollan proyectos y cuando la idea está madura se asocian con un privado para pegarle el empujón final o para poder escalar los proyectos. Claro, sería mucho mejor que esa inversión, que cuando es más incierta en la ciencia, se comience a hacer desde esos momentos más tempranos, de formas en que el capital privado también llega a apuntalar la ciencia. Y eso haría seguramente que pudiéramos apostar por más ideas buenas y colectivamente vamos a llegar a mejores desarrollos cuando creamos que más seriamente que la ciencia es un eslabón muy importante a la hora de avanzar hacia el desarrollo. Más allá del proyecto que es chileno, reiteramos la primera inteligencia artificial chilena, Dach, ahí te quería preguntar, aprovechando la experiencia además en estos temas, ¿cómo ves el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial a nivel macro, a nivel mundial? En la presentación yo decía este 2026, vaya que hemos hablado de inteligencia artificial. Esto probablemente va a ir increciendo con el paso del tiempo, pero ¿cómo has visto la adopción de esta herramienta a nivel mundial? Ha sido muy importante en los últimos años. Yo creo que hay un hito que casi todas las personas que estudian inteligencia artificial reconocen como un hito súper importante, que ha sido ChatGPT y este acceso a las interfaces conversacionales para acceder a los grandes modelos de lenguaje. Y eso después ya empezó a tener más competidores y hoy día hay algunos modelos más locales también de inteligencia artificial generativa. Y eso, nada, pues, yo creo que va a seguir creciendo y que vamos a seguir viendo nuevas formas, ¿no? Ahora está como de moda estos lentes que traen inteligencia artificial y vamos a ir viendo más y más formas que va a ir tomando la inteligencia artificial, pero también nos trae un montón de desafíos como sociedad a entender cuáles son las implicancias de esas decisiones que estamos tomando de una adopción tan amplia que tiene unas implicancias que vamos como conociendo de a poco, ¿no? Y entonces ahí cómo vamos manejando esas implicancias al mismo tiempo en que vamos asegurándonos de que más y más gente tiene acceso a los beneficios de la inteligencia artificial. Creo que son los desafíos importantes del futuro en esta línea. Ya, pero puede ser también una moda, porque recordemos, hemos visto otras tendencias, otros cambios a nivel planetario. En los años 90 estaba el boom de las .com, ahí estaba el futuro, ahí estaba el dinero. Hablábamos en esos tiempos, recuerdo yo en la universidad, de la globalización. Hoy día estamos más nacionalistas en algunos países, se está volviendo a lo local, a las cosas más regionales. O sea, esos paradigmas de hace 25 años hoy día no corren. ¿Puede pasar lo mismo con la inteligencia artificial o no? Estaríamos jugando a la futurología, asumiendo eso, ¿no? Como que nadie sabe lo que exactamente va a pasar. Yo creo que igual hay tendencias que se van quedando, si bien es cierto que hubo como esta burbuja del .com y que eso generó cambios súper importantes en las expectativas y en las inversiones en la tecnología, uno no diría que la web desapareció. Definitivamente la web cambió las formas en que compartimos información y en la forma en que hacemos negocios. Lo mismo con la globalización, ¿no? Es cierto que hay como que nos estamos retrayendo hacia lo local, pero aún así nuestros mercados dependen muchísimo de lo que está pasando en otros continentes. Y yo diría que la inteligencia artificial podría ser que esté en alguna especie como de hype, como dicen en Estados Unidos, pero yo creo que igual vino para quedarse en buena medida y que varios de los desafíos que estamos viendo hoy día no son de verdad cosas que van a pasar, sino que son cosas con las que vamos a tener que aprender a interactuar y a gobernar en el futuro muy cercano. ¿Y le queda mucho por desarrollarse a la inteligencia artificial o está cerca de alguna manera llegar a una meta al final? ¿Cómo lo ves tú como científica? Yo creo que hay mucho por delante por hacer. Yo creo que el hecho de que el imaginario general de la inteligencia artificial tiene que ver con esta idea de replicar la inteligencia humana en sus distintas facetas es un desafío tan grande del que parece que nos acercamos un poco con esto del tratamiento del lenguaje natural en tan buena medida con los grandes modelos de lenguaje, pero todavía falta tantas otras cosas. El conocimiento espacial es bastante más rudimentario que el del lenguaje, incluso el visual, si es que uno trata de hacer visión computacional. Hay varios desafíos todavía ahí en los que estamos mucho más atrasados que en el tratamiento del lenguaje, y entonces hay un gran espacio ahí, pero también hay un gran espacio en cómo nos vamos a acomodar
alrededor de estos entes artificiales, cómo nos vamos a acomodar las organizaciones, las personas que vamos a permitir, que no, y ese intercambio que hay ahí nos va a dar mucho tiempo para poder acomodarnos y encontrar dónde está el espacio de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Cuando apareció la inteligencia artificial, por lo menos masivamente, cuando empezamos a hablar también en los medios de comunicación de aquello, se hablaba mucho de los dilemas éticos que se enfrentaba en su uso, sobre todo en la medicina y en otros campos. Hoy día eso ha ido quedando atrás, esa barrera se ha ido bajando, ha ido retrocediendo ese cuestionamiento, ¿o sigue presente a la hora de desarrollar esto? No, yo diría que sigue muy presente y que quizás la palabra como desafíos éticos sí, puede que se escuche un poco menos, pero al mismo tiempo van emergiendo otros conceptos que están muy apalancados, que están muy relacionados, como por ejemplo la gobernanza de la inteligencia artificial, que hereda un montón de las preocupaciones de los desafíos éticos de la misma tecnología. Y yo creo que no, yo creo que estamos en el momento en el que estamos todavía discutiendo y entendiendo cuáles son esos desafíos, así como va apareciendo, no sé, esto de los lentes que está muy de moda en los últimos días. Nos estamos preguntando qué significa la privacidad. Si es que hay una cosa que puede estar grabándote y no necesariamente tú sabes que te está grabando. Y cómo regulamos eso va a ser una preocupación que vamos a tener que hacernos cargo. Claudia López, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ingeniera civil informática también. Felicitaciones por este desarrollo, que sigan escalando de buena manera el Dutch AI, que nos llena de orgullo a todos los que vivimos acá en Chile. Muchas gracias por la entrevista, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. 11 de la noche con 49 minutos. Vamos a la pausa, nosotros enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 51 minutos, estamos de regreso mirando las noticias, la política, pero también lo que ha pasado y lo que va a pasar en el norte del país con este frente. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos frentes han llegado, pero lo cierto es que Atacama, Copiapó, Diego Almagro, Chañaral todavía tienen riesgo inminente de que algo pueda pasar. Aluvión, remoción en masa, por eso es que estamos presentes con los equipos de Canal 24 Horas y de Televisión Nacional presentes en esa zona. Pero veamos que se publica hasta ahora en nuestro portal, también está muy relacionado con el agua, con las precipitaciones, con la lluvia. Desde el jueves hasta el lunes, dice el artículo, climatóloga detalla los horarios en que se concentrará la lluvia en Santiago. Para el jueves se van a registrar lloviznas débiles, pero un sistema frontal dejará agua de manera continua en la capital desde el viernes hasta la tarde del lunes. ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo puede revisar ahí en este artículo. En todo caso, si la comparación es lo que pasó por ahí por el 20 de julio, esto es anecdótico respecto a lo que vivimos en aquellas semanas más duras acá en la zona central de nuestro país. Veamos las temperaturas a esta hora. Santiago tiene 7 grados, ha hecho frío esta semana, lunes, martes y miércoles. Hoy día amanecimos con 1 grado en la capital. Mañana las mínimas van a estar bajas, va a ser solamente de 3 grados y el cielo va a estar nublado, esperando las primeras gotitas a eso de las 6 de la tarde. Podría ser que comiencen a precipitar en algunos sectores de Santiago, pero mañana no tanta agua, el viernes tampoco tanta, el sábado es donde podríamos tener una mayor cuantía. Como siempre nos vamos a despedir nosotros con buena música, porque el guitarrista y cantante Mark Knopfler cumple 77 años. Es una de las figuras más importantes del rock de la década de los 80. Previo a incursionar en la música, trabajó como periodista para luego, en 1977, fundar Dire Straits. Un año más tarde debutó con su primer álbum homónimo, donde se encuentra Sultan of Swing, canción que lo llevó a la fama planetaria. En 1995 la banda se separó, como pasa con muchas buenas bandas a nivel mundial, pero Knopfler continuó su carrera como solista. Al año siguiente, el compositor británico publicó Golden Heart. Cabe mencionar que ha colaborado con grandes artistas como otros, por ejemplo, Bob Dylan. También colaboró en alguna oportunidad con el gigante Eric Clapton. Ya en el año 2018 ingresó al Salón de